Bueno, gente, acá estamos. Se le fueron 6 minutos a las 5 de la tarde. Tengo, mirá, la butaca ahí detrás, en plena platea. Voy a recibir, y es un placer, un gusto, nuevamente encontrarme con Lucho Lazzarini. Luchito, ¿cómo estás? Pero muy bien, Jorge. Bienvenido a Recalculando. Gracias. La verdad que un placer. No, una cosa que extrañaba este programa es verte y disfrutar de tus visitas, que siempre son tan relevantes, ¿no? Sobre todo por los invitados. Por eso. No, bueno, pero lo tuyo es muy meritorio. Bueno, vamos a empezar, vamos a abrir este segundo año de Recalculando y de Cultura Rec, que es un micro que se suma a Recalculando, con un protagonista de la escena cultural santafesina, un director de teatro muy importante, titular de una sala. También es el titular de la Escuela de Teatro de Santa Fe, así que bueno, estamos hablando de una un persona... peso pesado. Sí, no le diga así tampoco, no, bueno, bien. Sí, no, tengo mis kilos. Sergio Abate, Bueno, quien gracias. está dirigiendo Llanto de Perro, una obra muy pero muy interesante que hace 10 años se estrenó y ahora vuelve a escena, tuvo un par de vueltas en esta década y afortunadamente vuelve a escena a la 3068. Sergio, ¿cómo va? Bien, muy contento y muy agradecido por este espacio que para nosotros es sumamente importante porque los independientes necesitamos de los medios para poder promocionar lo que hacemos y bueno, obviamente todas las salas independientes con el nivel que nosotros tenemos acá en Santa Fe, realmente es para nosotros un gustazo poder difundir lo nuestro y poder mostrar lo que sabemos hacer. Seguro. Vamos a hacer, antes de entrar a Llanto de Perro, un guiño al lugar donde estamos, porque cuando llegó, un lugar. dice Sergio, este lugar me trae recuerdos. ¿Qué pasó acá? Hermosos recuerdos con el señor Felipe Cherep. El señor Felipe Cherep tenía en este mismo ámbito un despacho. Era abogado, claro. Y en el año 87 yo tuve el honor, el gustazo enorme de que me dirija en una obra que se llamó Los Retratos de Julio Mauricio, y veníamos acá, incluso a ensayar. Increíble. Y a pasar letra con él en la plenitud de su trabajo como abogado. Claro. Y estrenamos aquí en la esquina, en la sala de Sadop, que se reinauguró para este estreno. Así es que bueno, los mejores recuerdos con este lugar que para mí es como emblemático, porque tenía que ver con Felipe, con la figura de Felipe, que también ya era en ese momento un gran director, una persona que había incursionado en el Café Concert por primera vez en Santa Fe, o sea que realmente el Café Concert empezó con él, y después un director de esos quilates, digamos, que nos llamara a mí, que recién empezaba a hacer teatro, a una obra, para mí fue un gustazo. Y bueno, realmente volver acá, no volví nunca más. Esa debe ser la pregunta que seguía. ¿Nunca más entraste? Mirá Nunca vos. más entré hasta ver esto que está renovado, con estos colores, con este formato nuevo, digamos, pero que para mí es entrañable como lugar. Mira qué bueno, un abrazo a Felipe, que lo queremos muchísimo y sabemos de su importancia en la cultura santafesina. Totalmente. Bueno, Sergio, a ver, contanos un poquito por qué vuelve a escena Llanto de Perro. ¿Por qué? Bueno, a ver, es duro decir un poco por qué vuelve Llanto de Perro. Lamentablemente sigue siendo un tema vigente, el tema de la extrema pobreza, el tema del rol del Estado en eso, en tratar de concebir medios y modos e instrumentos que después en el final no llegan absolutamente a ningún resultado. Porque de eso habla la obra, es en el medio de la pampa, en un lugar completamente alejado del mundo, conviven 3 hermanos que se criaron huérfanos, se criaron de manera prácticamente animal. A este lugar llega una encuestadora del INDEC, justo ahora más vigente que nunca, porque estamos a días del censo, y viene a hacer una encuesta de hogares rurales. Bueno, el choque no solamente cultural entre ambos, entre lo rural y lo urbano, sino también el tema de la concepción sobre el mundo, de cómo uno ve al mundo que lo rodea, es maravillosa. La obra es de Andrés Binetti. Él vivió mucho eso y trató de romper un poco con el mito de lo que era el campo, que para los urbanos el campo es apacible, cándido. Bueno, él muestra un campo que es muy diferente a eso, pero también muestra una urbanidad que también es muy diferente de la que se concibe, ¿no? Donde está todo, donde todo es posible, donde los cambios se realizan y siempre son benefactores. Bueno, todo eso es
un poco mentiroso, y Andrés lo relata con una pluma increíble. Yo disfruto muchísimo hacer esta obra con este elencazo que es maravilloso, como Luciana Brunetti, María Soledad Almirón, Camilo Céspedes, y ahora la incorporación de Leilén Bouchet. Es un grupo con el que, como bien decía Luciano, estrenamos hace 10 años, y como lamentablemente decía al principio, el tema no caducó. Al contrario, tenemos una pobreza que es mucho más extrema que la de aquel momento. Es que la obra realmente tiene muchísimo para decir hoy. Claro. Sí. Yo tuve la suerte de verla hace, creo que 10 años, debe haber sido la primera temporada. Es posible, sí, porque vos eras de venir enseguida. Sí, era un poco más joven, sí, ¿no? Sí. Tenía más facilidades para la noche. Ahora tengo que retomar un poco. Bueno, aparte, después nos vino la pandemia. Claro. Pero recuerdo el laburo de Camilo, por ejemplo, era un laburo extraordinario. Es más, creo que después se lesionó en un momento y no podían hacer la obra porque tenía un trabajo físico. Sí. Además de que Camilo es uno de los grandes actores de la ciudad. Sí. Increíble. En realidad fue un desafío para todos, porque en la concepción, el texto original, digamos, cuando uno abarca lo que se denomina el texto espectacular, uno no tiene el imaginario del autor. Yo al autor no lo conocía, ninguno de nosotros lo conocía, lo conocimos a través de esto. Después vino a dar un seminario a la 3068, donde estamos haciendo la obra, vio la obra y tuvo magníficas palabras, muy generosas, por otra parte. Dijo, bueno, vos mejoraste la obra, bueno, ese tipo de cosas que para mí son muy elogiosas, pero bueno, se transformó en un gran amigo, Andrés, y la concepción que él tenía, porque él escribió para su grupo, él tiene un grupo en Teatro del Pueblo, en Buenos Aires. Ajá. Teatro del Pueblo, él tiene varios talleres de teatro y de dramaturgia también, y uno de esos talleres se conformó en grupo, y él empezó a escribir para su grupo y escribió esta obra, y la concepción de él era completamente diferente a la mía. Por suerte, él la vio mucho tiempo después de estrenada, y yo, porque a mí me generó un temor muy grande que viniera a verla, pero bueno, ya con estos resultados que dije, para mí fue una enorme satisfacción poder relacionarme con él y que él pudiera tener palabras tan elogiosas para con nosotros. La concepción que yo le di al trabajo es una concepción que tiene mucho que ver con el grotesco nuestro, pero a la vez con una conformación de personaje que tiene más cercanía con el bufón que con el grotesco propiamente dicho. Digamos, la composición física de los personajes y esta exigencia de la cual hablaba Luciano, habla a las claras de que en realidad está más cerca del bufón. ¿Qué sucede? El bufón en su concepción trabaja sobre el error ajeno, por ejemplo, ¿no? O sea, se ríe, es perverso, bueno. Sí. Estos no, estos tienen esos rasgos bufonescos por el hecho de su condición casi animal, pero en realidad son ingenuos. Claro. Son ingenuos y viven en un mundo donde todo, como se suele decir a veces, es así. O sea, no hay un cuestionamiento, no hay una moralidad sobre lo hecho, ni sobre lo por hacer, porque para ellos, en un ámbito donde no tienen ningún tipo de freno, por supuesto, ni inhibitorio ni de ningún otro tipo, bueno, es prácticamente su naturaleza. Bueno, a este lugar llega esta encuestadora que yo de alguna manera metaforizo con rasgos un poco más gruesos también que en el original, porque ella es como la concepción del Estado argentino. Es como una Holanda argentina, con todos los atributos, digamos, de el escudo, de la bandera nuestra, y demás, que viene a arreglarles la vida, a solucionarles el mundo. Bueno, el final es inesperado para mí, pero que genera muchísimas incógnitas y fundamentalmente lo que hace es interpelar al espectador. Sobre, por ejemplo, el humor que mueve, es de alguna manera una de las grandes preguntas de qué nos estamos riendo, y a la vez es muy motivador de generar un pensamiento posterior, ¿no? De poder pensarnos y repensarnos y pensar no solamente en nuestra realidad, sino toda nuestra historia y el por qué nosotros, siendo uno de los países más ricos del mundo, estamos en estas condiciones, sumidos en esta condición y con la desgracia de tener gente que ha confiado, confía y confiará y que está sumida en la extrema pobreza.
O sea que ese es el contenido de la obra, ese es nuestro mensaje también y sobre el cual batallamos. Así que, bueno, una felicidad. Muy bien vendido. Ahora, ¿por qué reflotaste la obra? Pues bueno, primero porque sigue siendo actual. Sí, claro. Segundo porque se ha tornado más salvaje la cuestión. Uh-huh. Más salvaje que al inicio. Si Luciano tuviese la posibilidad, que los espero a ambos. Sí, sí, claro. Me encantaría. Nos quedan 2 sábados. 2 sábados más de marzo. Después vamos a ver, pero en principio serían estos 2 sábados de marzo a las 21 horas en la 3068, como decíamos. Van a ver, incluso Luciano lo va a poder cotejar creo que más claramente porque vio la primera versión, de que hay un rasgo mucho más salvaje puesto ahí, puesto fundamentalmente en la reacción frente a la imposición sobre la realidad. Cuando la realidad se impone y ellos logran ver este abismo, es cuando la cosa se pone verdaderamente violenta. Justifica así de ese modo el final, que a pesar de ser abierto, como digo, interpela mucho, no solamente sobre lo que pensamos y cuál es nuestro imaginario, sino sobre qué hacemos al respecto. ¿El público cómo reacciona, Sergio? El público reacciona en principio con la carcajada, en muchos casos celebrando el trabajo que ve y lo que escucha, y por otros momentos en un estado bastante nervioso. Claro. Y lo aplaude. Bueno, a nosotros hemos tenido la suerte de que nos aplaudan siempre de pie. Claro, porque se da esa sensación ambivalente. Vos disfrutás de lo que están haciendo los actores arriba del escenario, que es maravilloso el trabajo. Y claro, es tan duro lo que se está relatando que... Y pasás por un montón de emociones, porque, como dije, los personajes son ingenuos, pero también tienen muchísima ternura, pero también son salvajes y extremos también. Y hasta incluso uno tiene cierta empatía con el personaje de Rebeca, que es la encuestadora que llega. Y porque culturalmente está más cerca. Pero además ella está indudablemente formada para creer que les va a solucionar la vida con una encuesta que incluso en uno de los eslogans dice claramente que no va a ir a ningún lado, a ninguna base de datos, ni nada por el estilo. Claro. Ese es el texto de Andrés Binetti. O sea, por eso digo, interpela permanentemente, interpela por todos, a través de todos los sentidos, pero fundamentalmente nos hace pensar y repensarnos a nosotros como sociedad, a nosotros como país y a nosotros como hacedores de la cultura, digamos, en el más amplio sentido de la palabra. Esto no es solamente teatro, sino que es un testimonio. Y es un testimonio que nosotros consideramos que merece seguir mostrándose, merece tener un público cada vez más amplio, porque habla de nosotros, porque es una herida abierta y porque creemos que la función del arte es esto, mostrarnos la realidad, quizás más que la realidad misma. Totalmente. Fantástico. Bueno, me alegro también un poco por los hacedores de teatro, espectáculos en general, porque me parece como que este 2022 la cosa está arrancando un poquito mejor. Sí. Está un poquito más normal, entre comillas. Y hay un público muy ávido de ver arte, en todos los sentidos. Sí, de ver artes en vivo. Absolutamente. La gente se conmueve de solamente entrar a la sala. O sea, todavía no empezó el espectáculo y vos ves la gente conmovida, ves la gente expectante, ves la gente mucho más vibrante que en otras épocas y como ávida de ver lo que va a ver, digamos. Aunque puede llegar a ser una sorpresa, la gente está muy, pero muy necesitada de estos lugares que son de alguna manera un bálsamo en medio de un mundo bastante duro como el nuestro, ¿no? Ni hablar. Lo escuchaba a Jorge que ayer decía salir un poquito de Netflix y salir un poquito. Claro, exactamente. Y decía, ¿por qué no vuelvo a leer todo lo que leía? Decía ayer Jorge en uno de los comentarios. Sí. Y bueno, tenemos que. No quiere decir que dejemos de ver las series que nos. No, porque además también hay algunas que son de excelente calidad. Lo que a mí particularmente me ha sucedido, que es producto de la pandemia, es que me cuesta ahora muchísimo volver a leer. Yo era muy compulsivo con la lectura. Leía hasta 4 libros a la vez porque también tengo tendencia a dispersarme un poco. Entonces cuando empiezo a dispersarme ya me voy a otro libro que me concentra porque si no, bueno. Y tener, por ejemplo, hice un curso de dramaturgia con Andrés Binetti, uno de los tantos que había hecho, ahora se repitió, pero con otros profesionales también. Y
nos decían, bueno, lean, yo les dije, yo soy absolutamente sincero, no puedo leer. ¿Viste? Sí. No puedo leer. Ahora estamos preparando obras, tenemos nuevos proyectos en la 30 por delante y realmente me cuesta muchísimo leer. Me cuesta muchísimo concentrarme en un imaginario que me aleje del imaginario en el que estoy. Uh-huh. Entonces se me cuelan permanentemente las preocupaciones, claro, y las angustias y las cosas no te puedes concentrar, no resueltas. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Me pasa también. Sí, y además porque, bueno, lo sabemos los tres porque, y el público también, obviamente, los que leen, que realmente es enormemente estimulante la lectura. Por y supuesto. uno empieza a viajar y uno empezás a relacionar y todo se transforma en una gran red y es fantástico. Pero cuando tenés el cuerpo y la mente dispuestas a eso, claro. Si no, es un monstruo. Sí, absolutamente. Si no, y ha sido como una tortura. ¿Eh? Bueno, por eso recomendamos los sábados de marzo volver a la experiencia del teatro que nos vuelve a vincular con esto tan extraordinario que son las artes en vivo. ¿Te parece, Jorge? Sí, señor, pero cómo no, ya tomo nota. Quedan 2 sábados, me decís. Dos sábados en San Martín 3068, la sala se llama la 3068. Bien. A las 21 horas los esperamos. Para mí sería un honor que vuelvan. Pero con mucho gusto. Sí, señor, voy a ir, lo prometo. Por favor. Gracias a ustedes. Gracias por la visita.